o está de moda o es el sujeto de ataques para ocultar tantos escándalos, tantas situaciones nacionales, tantos problemas geopolíticos. Le han dedicado el día hoy a la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, el presidente Trump esta mañana, fíjense qué curioso, ¿no? Desde el podio por excelencia del multilateralismo, que es el podio de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre todo durante el periodo de la Asamblea General, el discurso que le corresponde a cada jefe de Estado o de gobierno emitir, desde ese podio esta mañana del multilateralismo, el presidente Trump, en el caso de Venezuela, al menos utilizó dos flagrantes violaciones al multilateralismo. La primera, en el orden en el cual él las mencionó, fue anunciar medidas coercitivas unilaterales desde la casa del multilateralismo. La verdad es que es algo insólito y que además Naciones Unidas no debería permitir. Es una afrenta a Naciones Unidas, donde queremos buscar las soluciones multilaterales, donde queremos coordinar entre los países para buscar la paz, vienen a anunciar cual dictadores unas medidas unilaterales contra un país, contra unos ciudadanos, que por cierto, por ejemplo, sancionar a la esposa del presidente Nicolás Maduro, a la primera dama de Venezuela. ¿Qué sentido puede tener? ¿Hasta dónde pueden llegar los Estados Unidos? ¿Cuál es el límite del sentido de la ridiculez de los Estados Unidos en su obsesión con Venezuela? ¿Se imaginan ustedes que algún país viniera a las Naciones Unidas y anunciara medidas unilaterales contra la esposa, la primera dama del presidente de los Estados Unidos, Melania? ¿Se lo imaginan ustedes? No es algo casi para reírse. Yo creo que hay que hacer una gran reflexión. Lo segundo que hizo el presidente Trump hoy, yo no sé si todos los periodistas están conscientes de lo que es la doctrina Monroe, de 1823, del presidente James Monroe y su secretario de Estado Quincy Adams, quienes, para evitar que la vieja Europa, la Santa Alianza y otras potencias tuvieran acceso a lo que ellos llaman este hemisferio, que va desde Alaska hasta la Patagonia, los Estados Unidos, con una doctrina en el discurso de la Unión de ese año 1823, hace casi 200 años, se reservó para sí todo el territorio de este continente. La cosa más extemporánea, una doctrina vetusta, una doctrina sin sentido, y viene el presidente Trump a enarbolarla hoy como el fundamento de su política en América Latina. Eso es una agresión contra Venezuela, pero contra el resto de los 34 estados latinoamericanos y caribeños. Es una agresión desde todo punto de vista. ¿Y qué quieren? ¿Llegar a un momento en el cual impidan que Venezuela, o que Brasil, o que México, o que Dominica tenga relaciones con la República Popular China, o con la Federación de Rusia, o con la Unión Europea? Porque este territorio reservado para los Estados Unidos, no para los Estados Unidos su pueblo, para su élite gobernante. Es algo que tienen que examinar ustedes, queridos comunicadores, comunicadoras, desde todo punto de vista. El anacronismo histórico. Y bueno, lo que le faltó al presidente Trump en su discurso, con otros elementos de hoy, fue tomar la Carta de las Naciones Unidas y romperla, quemarla en las Naciones Unidas. Algo grotesco, tenemos que decirlo. Algo fuera de cualquier parámetro civilizatorio incluso. Por eso nosotros tenemos que hacer una serie de denuncias. Fíjense ustedes otra contradicción. El presidente Trump habla de la construcción de los muros, de la expulsión de los migrantes ilegales, que representan un daño para la sociedad, pero al mismo tiempo dice que va a enviar ayuda, y aprobaron ahora en una reunión donde excluyeron a Venezuela, aprobaron unos recursos para ayudar a los migrantes venezolanos en otros países. O sea, no es eso una contradicción evidente. No es un desequilibrio en una política, al menos, para no decir un desequilibrio mental de quien la planifica. Es algo que
de verdad tenemos nosotros que cuestionar desde todo punto de vista. Hay que reconocer, eso sí, que el discurso del presidente Trump fue muy electoral, ¿no? Para su electorado aquí vienen las elecciones. Y buscando el voto radical, extremista de Florida. Es decir, Venezuela termina inmersa, y Cuba, en los asuntos internos, domésticos, electorales de los Estados Unidos. Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre y para ir trabajando la reelección para el año que viene. Qué triste, ¿no?, que se agredan a países por razones domésticas electorales y que algunos en el mundo lo aplaudan o lo saluden. Nosotros tenemos que decir que se ha dado otro capítulo más hoy de una pugna histórica en nuestra América. Cuando nos referimos a nuestra América, nos referimos desde México hasta la Argentina, pasando por el Caribe, Centroamérica, Suramérica, entre lo que les mencionaba, la doctrina Monroe, el monroeísmo y el bolivarianismo. No es nuevo, ya Simón Bolívar, en 1818, se cumplen 200 años, este año señalaba el peligro de la nación que surgía en el norte, y bueno, hay diferencias con los agentes de los Estados Unidos en Venezuela, que daban la impresión de querer ayudar a las tropas que querían la independencia, como ellos también la obtuvieron a través de el esfuerzo de la batalla, de la lucha, pero en realidad estaban ayudando a las tropas españolas, metiendo armas por el río Orinoco, asediando ciudades. Y Simón Bolívar lo dijo, y luego en 1829 lo dijo también: Estados Unidos parece destinado por la providencia para plagar a la América toda de miseria, en nombre de la libertad. Ya el libertador Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia entonces, de la Colombia bolivariana, le daba una respuesta a la doctrina Monroe. Y es eso lo que hemos vivido en nuestra América, a lo largo de tantas y tantas décadas, a lo largo de 2 siglos. Y cuando ya pensábamos superado, porque si no nos equivocamos, el ex secretario de Estado John Kerry dio por absolutamente terminada, dijo que había perdido vigencia la doctrina Monroe. Ahora no, Rex Tillerson, Mike Pompeo, Mike Pence, todos, y el presidente Trump viene y la expone. Y luego, lamentablemente, miren, sale él de decir que la doctrina Monroe debe imponerse y ahí se va a reunir con un presidente latinoamericano. Y el presidente latinoamericano le hace honores, casi se le arrodilla, ¿no? En vez de reclamarle cómo es eso que usted está amenazando a nuestro país y a nuestros países con la doctrina Monroe. Es lamentable, pero como les decía, es la pugna histórica que vivimos desde hace tantos y tantos años, que ha tenido distintas expresiones. Esta no es nueva, pero bueno, pensábamos algunos que en el siglo XXI Estados Unidos se adaptaría a las nuevas circunstancias, respetaría la soberanía de los países y podría cooperar de otra manera. Además, fíjense cómo ideologizó el discurso contra Venezuela, el socialismo, el comunismo. Parecía, no sé, Richard Nixon, parecía aquella época pasada de la Guerra Fría. Por Dios, tienen que actualizarse, tienen que abrir los ojos, el mundo es otro. Los países soberanos tienen derecho a darse su propio camino y no es el problema de los Estados Unidos qué camino toman. Su deber es colaborar, cooperar, como bien debe hacerlo. Nosotros podemos decir, para nosotros, que el capitalismo es la peor plaga que ha sufrido la humanidad y que la dictadura de este planeta es la dictadura del capital y sus expresiones políticas, sus rostros políticos, como el presidente Trump, y que el imperialismo está en plena vigencia, pero eso no nos impide respetar a nuestros vecinos o a los países del mundo que reconocen el capitalismo como su sistema y que quieren creer que ayudará a sus pueblos. Es un asunto de soberanía nacional. Pero bajo la excusa del socialismo, entonces van preparando las condiciones para agredir a Venezuela permanentemente. De distintas vías, como les digo, le decía ayer a una periodista, no sé si ella está aquí, le decía, piensa lo peor que tú te puedas imaginar, y de eso nos van a acusar.
Detente 3 segundos, piensa que es lo peor que existe en el mundo y escucharás a Mike Pence, a Mike Pompeo, a Nikki Haley, al otro, a la otra, a Trump acusar a Venezuela, a Maduro de eso. Es una estrategia planificada contra Venezuela. Fíjense ustedes algo también, esto nos confirma esta pugna histórica, doctrina Monroe contra bolivarianismo. Ver cómo se pretende destruir el multilateralismo desde la casa del multilateralismo. Nos confirma, y utilizo aquí una frase que lo utilizan mucho en los Estados Unidos, que estamos del lado correcto de la historia. La independencia de los países que creemos en el bolivarianismo, que creemos en la soberanía popular, es irreversible. Y eso es algo que tienen que entender también los Estados Unidos. No habrá manera, no se trata ni siquiera de Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente, no es un individuo, es un proceso histórico que, como les digo, tiene más de 200 años. Y podrán ponerle obstáculos, podrán agredirle, podrán tomar la decisión que quieran, que es irreversible. La independencia, cuando es verdadera, cuando es radical, cuando es popular, cuando surge de la generosidad y de la decisión de los pueblos para ser libres. De manera que eso es algo que tienen que entender. Miren, podrán hacer lo que quieran contra Venezuela hoy, ojalá que no contra otro país latinoamericano y que cesen. Ojalá, pero no van a poder detener los procesos de la independencia cuando son procesos reales, estructuralmente reales, radicalmente reales. Yo quería, por cierto, también recordar, nos dicen, nos informamos, que esto es en tiempo real, porque es que las agresiones que ha recibido el presidente Maduro y Venezuela en la mañana de hoy equivalen a 3 años de agresiones contra cualquier país que sea adversario de los Estados Unidos. Fíjense lo último, nos dicen que el presidente Trump dijo que sería muy fácil que los militares venezolanos dieran un golpe militar. No sé, a lo mejor ustedes iban a responder sobre eso y me estoy adelantando. Pero bueno, esto confirma lo que el New York Times publicó y el Washington Post y el ABC de España, que efectivamente el intervencionismo de los Estados Unidos es tan grosero, que efectivamente están de acuerdo con que haya golpes militares, con que haya derramamiento de sangre, con que haya muerte, con que haya magnicidio en Venezuela. Claro, como no son sus hijos, como no son sus familiares los que van a morir en un conflicto en Venezuela, es muy fácil estar promoviendo violencia, promoviendo cambio de regímenes por la fuerza, promoviendo asesinatos de los líderes de un país. Y luego nos dicen que en la reunión que se hizo de migraciones, donde miren, nosotros pretendíamos ir y pedir un derecho de palabra, que creo que estaban hablando de la migración venezolana, pareciera que teníamos derecho, ¿verdad? Pues eso es la lógica. No sé cómo las Naciones Unidas se prestan para algo como eso, en todo caso, ¿no? Que se habla de un país, pero el país no puede entrar. Y bueno, estaba el jefe de los países que se han cartelizado, estaba el señor Pence, y bueno, y la seguridad del señor Pence impidió que tuviésemos acceso. Él dio la orden, pues. Y los países como el que convocó respetan esa orden que dio el señor Pence. Y allí dicen entonces, como dijeron, miren, cuando estábamos en la cumbre CELAC Unión Europea de Cancilleres, eso fue cuando, hace 3 meses, 4 meses, estábamos en la plenaria y la canciller entonces de Colombia denunció allí que había movimiento de tropas venezolanas hacia la frontera, que Venezuela quería agredir a Colombia, que estábamos buscando una guerra, por Dios santo. Hoy lo dijo, pero ojo, porque no lo dijo el canciller de Colombia, lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que Venezuela está movilizando tropas y que ellos ayudarían a Colombia en una guerra. ¿A qué están apostando? ¿Desde dónde habló el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro? En territorio colombiano, en la frontera con Venezuela, y desde allí pidió una intervención en Venezuela. Están viendo lo claro de la estrategia. Están viendo cómo la develan abiertamente. Y están viendo lo que pudiese costar en vidas humanas. Sería una tragedia para Venezuela, sería una tragedia para la región. Si quieren ver una crisis de migración, etcétera, sería una tragedia una intervención en Venezuela. Pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse
Y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre.